Hola a todos, bienvenidos al vivo. Estamos esperando que Mika se conecte. Ahí estamos. Ahí Hola está. Mika. Hola. ¡Ey, tanto tiempo! Sí, tanto tiempo, qué lindo verte. Sí, es que nos vimos en marzo del año pasado. Y sí, qué loco. Una pandemia. Resarpado ahí, me gusta. Me gusta tu pared blanca de fondo. Yo no conseguí claramente una pared blanca. No fue buscado, pero volví del barco y mi hermana había pintado toda la habitación de blanco. Así que dije, bueno, no me encanta, pero sirve para las videollamadas. Así que De una, re sirve para poner fondos, para dar un ambiente más de seriedad. muy seria soy yo. Totalmente, esa es la seriedad en persona. Ay, Bueno, ahí mira, se está conectando un montón de gente. Así que re bien. Yo comí antes de conectarme, no sabía si aguantarme el hambre. yo merendé tarde. Así que Claro, voy a cenar después. esa era otra técnica, sino también servía. Sí, sí. Pensar que en el barco cenábamos a las 5 de la tarde. Déjate hinchar. La gente me dice, ay, ¿cómo hacías? ¿Qué sé yo? Me acostumbré. Ay, ¿cómo te acostumbraste ahora otra vez a casa? Me acostumbré. Total, a esa hora el estómago tenía hambre, una chocolatada, un pollo, bueno. Mi panza, mientras yo le doy comida, no importaba si era seis, Exactamente, era una media luna con café con leche. de una. Total, mientras haya hambre y haya comida que la supla, ya fue. De una. Bueno, para la gente que se está conectando, acá estamos en el vivo con Mika. Y vamos a hablar un poco de toda esta experiencia del barco, el antes, durante, después, algunos desafíos, algunos programas también que tiene OM para ofrecerles a los que estén conectados. Así que bueno, ya que estamos acá hablando del barco, vos te subiste cuando estuvo en Chile, antes de que estuviera en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha gente pensaba que me subí cuando el barco pasó por Argentina, pero Claro, no, yo me había subido antes, un mes antes que el barco llegue a Argentina, realmente. Yo viajé en enero, hice todo el entrenamiento previo y me subí a bordo por primera vez el 13 de febrero de 2019. claro, y en Argentina llegó en junio, hace mayo, Claro, primero, junio, primero por llegó ahí. a Blanca en marzo. O sea, yo hice dos puertos de Chile y fuimos a Bahía Blanca. O sea, mi tercer puerto ya fue Argentina. Eh, Claro. Así que, pero sí, después en medio estuvo el periodo de mantenimiento en el cual el barco justamente está ahora otra vez, que fue en Uruguay. Entonces tardó un poco más en llegar a Buenos Aires, que es donde hubo muchísimos más visitantes, pero el barco ya había estado en Bahía Blanca en el mes de marzo. Claro, claro, en junio llegó a Rosario, Claro, por eso yo me Buenos Aires, acordaba de, julio Buenos Aires y agosto Mar del Plata, allá claro, por había el estado ahí, 2019. esos momentos lindos prepandémicos, Cuando podíamos navegar de un puerto al otro. sin problema. Sí, entonces, ¿cómo te enteraste del barco? Porque mucha gente lo conoció cuando vino a la Argentina y de hecho muchos tripulantes Mm. nos animamos a ir después de que vino a Argentina, pero vos llegaste antes, ¿cómo te enteraste de que estaba la posibilidad de ir? ¿Cómo lo conociste? Yo tenía uno de mis líderes de adolescentes y uno de mis líderes de jóvenes que había estado a bordo del Logos 1, que en realidad no se llama Logos Uf, 1, se llama Logos Solo, que fue el primer barco Lobos, hace muchísimos años. No vamos a decir cuántos para no develar la edad. Eh, y yo siempre escuchaba las historias que él contaba y a mí me encantaba, a mí me fascinaba. Pero jamás pensé que había otros barcos que habían seguido con la tarea, porque él siempre nos contaba que ese barco al final terminó no hundido, pero frenado en el sur de Chile, porque casi que chocó con unas piedras, eh, había quedado, no sé cómo es el término en español, se llama grounded, cuando, encallado. eso,
cuando el piso está tan arriba, el suelo, que el barco despacito, despacito queda ahí frenado como si fuera el arca de Noé y no puede moverse más. Entonces yo siempre escuchaba esa historia y él nunca había mencionado que después estuvo el Logos 2, estuvo el Dulos, estaba el Logo Hope. No sé, porque nunca se dio el tema, ¿viste? Entonces yo pensaba que eso ya no existía más y en mi adolescencia. Y después cuando estaba a punto de terminar la secundaria, tenía 17, no sé cómo, hasta el día de hoy que no me acuerdo, yo supongo que fue internet, descubrí que el barco seguía existiendo, otro obviamente, y dije, esto es lo mío, o sea, yo quiero estar ahí, varios países, diferentes culturas, ir por el mundo, usar mi inglés, era como todas las cosas que me gustaban en un lugar. Y dije, yo quiero ir, tipo, me encantó la idea, porque justamente estaba buscando para hacer como algún año sabático o hacer algo al terminar la secundaria. Eh, y luego estuve orando mucho, lo hablé con mis papás y con otros amigos, y la verdad que no se daba, las puertas no se abrían, y mis papás me dijeron, Mica, ¿por qué mejor no estudias algo? ¿Por qué no vas primero a la universidad? Y después cuando termines la universidad, te vas de viaje a donde sea, si sea el barco o sea alguna otra organización para hacer alguna experiencia misionera. Y yo dije, bueno, la verdad me di cuenta que era lo que Dios me estaba guiando más o menos. Y aunque yo lo primero que quería hacer era irme a Argentina, me di cuenta que tenía que quedarme y estudiar en la universidad en Argentina y prepararme para más adelante. Y muchas personas me decían, ¿y por qué no haces un mini viaje entre año y año en la universidad? Yo decía, yo estoy segura que el día que pruebe salir del país no voy a querer volver. Así que, aunque muchos me recomendaron hacer como work and travel o algo así durante Sí. mi universidad, yo preferí los 4 años pasarlos acá en Argentina, invertirlos en campamentos, en estar acá, porque yo sabía que cuando terminara la universidad me iba a ir por un buen rato. O sea, tus papás tomaron bastante bien la idea, este plan medio loco de adolescente. Sí, un poco que me dijeron más adelante, yo creo que pensé que me iba a olvidar, sinceramente. Porque cuando volví a traer el tema, cuando yo estaba a punto de terminarlo, como que se quedaron medio, ¿qué? Y yo, ¿cómo les va a sorprender? Si se los dije hace 3 años que yo me quería ir. Como que Claro, lo habían tomado como sueño adolescente medio raro, pero cuando se dieron cuenta que era real, fue bueno, empecemos a averiguar, empecemos a buscar. Eh, y les costó un poco dejarme ir porque obviamente soy ¿cómo se dice? La primera hija, entonces es como soltar cuesta un poco más, ¿viste? claro. Nunca nadie se había ido, tipo de mi casa, no es que tenemos algún primo, tío, alguien que se había ido, como que todos nacimos y crecimos acá, no había ninguna experiencia fuera del país. Pero bueno, con lágrimas de tristeza y de alegría lo aceptaron. ¿Vos por cuánto tiempo te anotaste? Por un año. Como Y muchos pasaron vamos cosas. y terminamos quedándonos más. Yo estaba segura que un año quería ser mínimo, porque hay un programa que es para 3 meses, que es el que hicieron ustedes. Yo Ujú, estaba segura sí, que quería algo un poco más largo, así que por un año quería irme. Y la opción de irme por 2 años me re gustaba, pero yo no sabía cómo lo iba a tomar, si me iba a gustar. O sea, yo me imaginaba que sí, pero dije, es mucho más fácil ir por un año y después si me gusta, si digo que va bien, extenderlo más, a decir, che, voy por 2 y a mitad de camino me quiero bajar. Eh, claro. eh, Hice la opción de ir por uno, abierta a una posibilidad de quedarme un año más, y bueno, y se dio y me quedé. Sí, uno nunca sabe cómo le va a sentar hasta en el estómago el barco. Además de todos los cambios, viste, capaz que Sí, el sí. cuerpo te dice, no, flaca, déjame en tierra firme. Y Sí, los mareos, el cambio de tus horarios, el cambio de rutina, el cambio de comidas, es un gran cambio, es un gran cambio. sí, es todo un tema. ¿Y cómo hiciste una pregunta que siempre se hace? De hecho, ahora el Lobos, por ejemplo, está buscando nuevos tripulantes, está promocionando ahora para septiembre, creo que es el nuevo, como la nueva camada. Em, pero para todo argentino, la pregunta del millón siempre es, ¿de dónde voy a sacar la plata? ¿Te ¿Cómo vas a hiciste vos? ¿Cómo arreglaste? Claro, sí, sí, porque se pagan dólares y es siempre
la pregunta principal, o la mayor traba, o para seguir investigando y todo, cuando te dicen, no, mirá que te que pagar en dólares, y quedas como, ay, fui. ¿Cómo manejaste el tema de los fondos? ¿Formaste un equipo? ¿Sponsor? ¿Cómo manejaste eso? Adopte a un misionero. Sí, son uno de los mayores, no miedos, pero uno de los mayores puntos a TIC antes de irse es cómo hacer para llegar a bancar esa cantidad de dólares por mes que hay que pagar al estar allá. Y me acuerdo que una de las primeras veces que yo les conté a mis papás que había que pagar, porque mis papás no sabían. Yo no sabía que ellos no sabían, yo pensé que sabían. Y de repente estábamos volviendo a casa no sé de dónde y les conté que sí, que había que pagar cierta cantidad de plata en dólares por mes. Y mis papás, ¿cómo, Micaela? Este es un gran impedimento, nosotros no sabíamos que había que hacer eso, bla, bla, bla. Y como que me bajoné un poco en esa charla, porque dije, bueno, quizás no es posible, quizás no tengo las posibilidades, y no, 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 no. Y llegué a casa, era un viaje, no sé, de media hora, ponele. Y llegué a casa y me había llegado un mensaje de un chico de la iglesia de mi mejor amiga, o sea, ni siquiera íbamos a la misma iglesia, que, bueno, ahora mi mejor amiga también está allá en el barco, la Mechi, y me llegó un mensaje así de la nada, que decía, hola Mica, Mechi me estuvo contando que estás con ganas de ir al barco. Yo recién lo estaba empezando a pensar, o sea, no había hecho ni media inscripción. Y me dice, la verdad me gustaría bancarte con algún monto fijo todos los meses para que vos puedas estar ahí. Y eso fue una de las primeras como oraciones contestadas, fue ni bien, tipo, literalmente el mismo día, en el mismo momento que casi que me voy para atrás por el tema de la plata, eh, alguien de otro lado que yo apenas lo conocía, Dios me lo mandó a decirme, mira, te voy a estar bancando. Así que yo dije, ya está, Dios si me proveyó así, va a seguir proveyendo. Y fue así, sinceramente. Cuando presenté el proyecto a mis pastores, después de pensarlo, de orarlo, bla, 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 me terminaron confirmando que mi iglesia me iba a bancar un 50% de lo que teníamos que pagar mensualmente. Así que la mitad de mi sustento fue a través de mi iglesia, Casa de Oración, unos guerreros allá. Y después el otro 50% era a través de amigos, a través de personas que querían bancar, como este chico que me escribió, y otras personas, parte también mis papás, porque también ellos me querían bancar al estar yo allá. Y me acuerdo que hubo un momento que, los pagos dejaron de ser, cuando en Argentina la crisis empezó a estar un poco peor con lo de los dólares, eh, hoy me dijo, discúlpenos, pero no podemos aceptar más pagos en español, casi digo. En pesos argentinos Empezás. necesitamos que nos den el pago en dólares porque cambia y fluctúa mucho. Y ahí me agarró un reñido y dije, ya está, me voy a tener que volver porque cómo voy a hacer para sacar dólares hoy en día. Y la verdad es que yo hablaba con mis papás, tipo, avísenme si necesitan, que tipo, más, si no están llegando. Mis papás me organizaban todo. Ellos se contactaban con cada persona que me donaba plata, buscaban la plata. Y yo les decía, avísenme que yo mando mensajes a más gente a ver si alguien más me quiere sustentar. Y mis papás, no, tranquila, está todo bien, tipo, todo está saliendo. Había gente, amigos míos, que me daban la parte que ellos me estaban pagando y me la daban en dólares. Y yo era como un re mimo al alma, porque hoy en día dar los pocos dólares que uno puede comprar. Eh, Así que Dios fue proveyendo poco a poco y llegué a pagar los 2 años, ya volví a casa y estoy sin deudas. Eh, y es una de las cosas que más nos frena o más nos choca cuando uno escucha, voy a ir a trabajar, voy a ir a servir y además hay que pagar. Pero de alguna forma es hacerlo valer más todavía y es involucrar a más gente en este proceso. No es solo, ay, sí, qué lindo te vas, es, bueno, yo también te voy a bancar, yo también voy a estar apoyándote. Y no necesitamos que cada persona nos dé $100 por persona, porque es imposible. Pero un poquitito cada uno, un poquito cada uno, se va a poder llegar. Sí, así es. El tema del dinero en Argentina, viste que es como el gran paso de fe que queda para cualquier cosa. Y en el barco encima si te dicen no, y encima es en dólares, como que el paso de fe es el doble. Sí. Pero también es muy gratificante cuando Dios contesta, confirma,
como decís vos, es un trabajo en equipo, que qué importante que tenga un equipo de apoyo, que te ayuden a juntar los fondos, pero también que te ayuden a bancarte, que estén pendientes, que estén con vos. Eh, y un poco de eso tiene que ver la preparación espiritual que uno tiene previamente. Uno tiene que estar firme para que sí, si no el primer problema te tiras del barco y te volvés nadando, entonces uno tiene que estar un poco firme. Sabemos que está, por ejemplo, el curso de Envíame a mí, creo que vos lo hiciste antes de embarcarte, es obligatorio para los que van por un año y por 2 años, ¿o no? Sí, 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 lo hice. Yo me estaba preparando para embarcarme en febrero del 2019 y yo ya estaba decidida que iba a ir un año antes. Hay gente que lo decide ir así, en el momento yo ya lo tenía planeado con mucha anticipación. Entonces, en mayo del año anterior, casi un año antes, hice, hice el curso de Envíame a mí y fue increíble porque si bien yo tenía una idea de las misiones y así, me prepararon muchísimo más y fue tipo súper intenso porque eh, me acuerdo que en el curso nos habían dicho que antes se hacía en una semana, pero como había gente que tenía que viajar de otras provincias y qué sé yo, lo habían comprimido a un fin de largo y nos daban literalmente clases de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero fue increíble, fue muy, muy lindo y pude aprender un montón. Y fue el primer lugar donde en realidad escuché hablar de los menos alcanzados, porque si bien había escuchado en misiones muchas veces, específicamente sobre estas personas y esta parte del mundo, fue el primer lugar donde lo escuché y me empezó a llamar un montón la atención. Y muchísimas cosas que aprendí en ese curso de 3 días antes de ir al barco, las usé en un año entero que estuve sirviendo en el barco. Digo un año porque fue un año solo que pudimos salir a hacer ministerio en las iglesias, pero también me sirvió para toda la vida del barco. Bueno, para los que nos están viendo, el curso de Envíame a mí es de preparación para el campo, está más específicamente orientada para la gente que está por salir o que tiene un interés muy grande o que ya tiene un campo al cual va a ir. Algunos de los temas que tocan son las diferencias culturales, el tema de la comunicación, cómo comunicarse con los que quedan en su país, con los que también son tu grupo de apoyo, cómo planificar, cómo manejar las finanzas, súper importante, bueno, el equipo de apoyo, cómo conformar un equipo de apoyo, alguien que, que esté en el antes, en el durante y en el después también cuando uno vuelva. El curso este ahora va a empezar. Si alguno está interesado, igualmente presta atención a las publicaciones de OM que hacemos acá por las redes, porque posiblemente para la segunda mitad del año se habrá de vuelta la convocatoria. ¿Sí? Si alguno está más interesado, igual siempre pueden escribir por el privado y saber un poco más. Y hablando de esto de uno de los temas que está en el Envíame a mí, es la cuestión de la cultura, ¿no? Eh, ¿Tenés alguna experiencia, alguna anécdota que puedas contar al respecto? Seguramente que sí. O algún altibajo, vos digas, bueno, una experiencia muy copada, una experiencia que no tanto, esto de la diferencia entre expectativa y realidad con algunas cuestiones. Sí, yo todo lo que es así choques culturales, no lo viví tanto en el primer año porque el barco había estado por Latinoamérica y el barco, sus costumbres y hasta los tripulantes que habían vivido un tiempito en Latinoamérica estaban todos súper latinizados. Entonces yo llegué al barco y me sentía en casa. O sea, primero que el barco estaba en Chile, entonces hablábamos español con los visitantes. Después si salía a comprar o salía a las ciudades, estaba todo en español, o sea, Chile muy parecido a nosotros. Y todo mi primer año lo viví en Chile, Argentina, Brasil, que si bien es diferente el idioma, nuestra cultura son, dentro de toda Latinoamérica, son Muy parecidas. parecidas. Eh, pero en el primer año, es más, en mi segundo mes a bordo, me enviaron en un grupo que se le llama Challenge Team, grupo de desafío, a Bolivia. Mientras el barco estaba en el periodo de mantenimiento, solo quedaban a bordo las personas que trabajaban en la parte técnica, de reparación, etcétera, y a los que no éramos esenciales para eso nos enviaban a otros países a estar compartiendo más, a estar ayudando, hablando de misiones. Y me enviaron a Bolivia y yo había estado una vez en Bolivia, pero 1 o 2 días nomás. Esta vez me mandaron un mes entero
Y me acuerdo que mi gran choque cultural el primer día que llegué, nos estábamos quedando en la base de Jucum, otra organización también. Eh, y allá, al parecer, en Bolivia, quizás no en todas las ciudades, pero en este lugar donde nosotros estábamos, el papel higiénico era algo personal, no era lo que compartían entre todos. Entonces cuando llegamos nos dijeron, bueno, acá está su habitación, acá vamos a almorzar, acá vamos a comer. Y nos dijeron, tienen que traer su propio papel higiénico. Y nosotros, ¿cómo? Sí, sí, cada uno tiene su papel higiénico, no pueden usar el de sus amigos, el de sus compañeros. Entonces nosotros, bueno, ok, fuimos a comprarnos un par de papel higiénicos y cuando vamos al baño había como una mesita con varios papeles y adentro, si vos mirabas el rollito, tenía el nombre de cada uno y cada uno tenía su propio papel higiénico. Lo mismo si íbamos a un restaurante o algo, siempre íbamos con un papel higiénico porque los restaurantes no tenían, quizás alguno súper like top y así iba a tener, pero nosotros estábamos haciendo vida con poco y nada. Y íbamos a un restaurante y los baños no tenían papel, teníamos que llevarnos siempre el papel encima. Algo que para mí fue súper raro, pero bueno, es diferente en cada lugar. Raro y bastante cómico. Sí. Para ahí las chicas nos solemos llevar un poquito de papel higiénico en la cartera, viste, porque en un bar por ahí no hay, qué sé yo, pero Sí. ya que si te estás hospedando de alguien y que te digas, no, no, tráete tu rollo. Claro, nos decían, no, nosotros le vamos a dar la comida, almuerzo, cena, desayuno, pero no papel higiénico. Y ¿cómo fue tu primer trabajo en un departamento en el barco? ¿Qué te tocó cuando llegaste? ¿Era el departamento que vos esperabas? ¿Te tocó otro? Mientras estamos haciendo el entrenamiento, antes de subirnos al barco, que es de 2 semanas, nos preguntan cuáles son nuestras 3 opciones así generales. Obviamente te dicen, no te podemos prometer mandarte a tu primera opción, pero decinos qué querés, ¿viste? Y yo había puesto como primera opción la librería y como segunda opción la cafetería, porque eran los dos departamentos que trabajaban en el piso 4, que el piso 4 es el de visitantes, y mi meta para ir al barco era para servir, para estar con la gente, entonces yo quería estar ahí, no quería que me manden a trabajar la sala de máquinas o así, ¿viste? Yo quería estar todos los días con gente, hablando con gente. Eh, pero lo que pasó es que me habían dicho que el café solo recibía 1 o 2 personas al año porque era un departamento muy pequeño. Y dije, bueno, listo, me van a mandar a la librería. Aparte hablo español y estaban necesitando gente que hable español para traducir. Dije, ya está, quedo en la librería. Y un día antes de ir para el barco, abro mi sobre y decía que iba a ir al café. Y yo tipo, ok, o sea, me choqueó mucho la noticia, pero no porque no me guste, sino porque no estaba esperándolo. Y dije, bueno, quizás está copado, no sé. O sea, yo estaba segura que quería trabajar en el piso con los visitantes, así que no me disgustó. Y le pregunté a mis amigas que ya habían estado en el barco y me dijeron, sí, sí, te va a encantar, te va a gustar, qué sé yo. Entonces dije, bueno, qué sé yo, vamos para adelante. Y la verdad, Helado gratis. amando. No, no podía así agarrar el lado gratis, pero si salía al costado no se lo podía servir a alguien. Así que sí, estuve trabajando en el café y las primeras 2 semanas me enamoré del café, me enamoré del trabajo. Aparte, era un equipo más chiquitito que el de la librería, entonces tenía más flexibilidad. Si no había mucha gente, podíamos dejar, por ejemplo, éramos 4 trabajando dentro del café. Y cuando hay mucha gente, cuando hay demasiados visitantes, no alcanzan ni 5 ni 6. Pero si justo había una tarde que estaba más tranquila, que no había mucha gente, entre 2 3 se pueden manejar dentro del café. Entonces mis líderes me decían, Mica, ¿querés salir 10 minutos a conectar con la gente? Y yo, obvio, entonces me iba del café y me sentaba en una mesa a charlar con las personas, o me iba al lado del café, hay un pequeño teatro, se llama Pequeño Teatro, pero es solo una sala con instrumentos, con algunos juegos, en donde se puede hablar con la gente que viene a visitar. Entonces, algún día a la semana tenía unos 10 15 minutos para poder salir y compartir con la gente, contarles del barco. Y al hablar español, mucha gente le interesaba mucho más charlar porque necesitaban saber, tipo, muchos querían saber cómo sumarse al barco o cómo es que llegué ahí. Y después otras personas quizás me pedían que les vaya a traducir.
Entonces no paraba un segundo. Si no estaba trabajando, estaba afuera charlando con gente y yo creo que al mes o al mes y medio me pidieron si podía empezar a ser una de las líderes del café, que fue también otra experiencia increíble. Eh, pero sí, fue un momento en el que empezamos a hacer del café una familia, porque éramos solo entre 10 y 12 trabajando ahí todo el tiempo. Y yo digo que el café fue mi primer familia cuando llegué al barco, porque era hermoso trabajar, hermosa la gente que trabajaba y teníamos una tarea hermosa. O sea, no puedo decir que era la mejor porque todos somos importantes, pero para mí fue el mejor lugar donde pude empezar, porque podía trabajar, que era algo que teníamos que hacer todos, pero al mismo tiempo podía estar conectando con la gente, charlando, hablando con niños, con grandes, que era lo que yo quería. ¿Y por cuánto tiempo estuviste en el café? Estuve por un año en el café. Ah, un Eh, montón. sí, todo mi primer año. Es más, cuando a mí me dijeron que si quería ser líder, yo ahí todavía estaba por un año solo en el barco, no había extendido todavía. Y me dijeron, mira que al aceptar ser líder significa que te tenés que quedar, tipo, te comprometes a estar un año completo dedicándoselo al café. Lo que significaba en ese momento que yo iba a llegar e irme estando ahí, porque yo me iba a ir al año. Y dije que sí, que no tenía problema, que no me iba a cambiar de departamento, que yo quería estar ahí. Pero bueno, luego al decidir extender, eh, este es un departamento en el que recomiendan que no te quedes más de un año porque ya no hay mucho más para crecer. O sea, yo ya era líder, a menos que me conviertan en jefa del café, que eso no iba a pasar, me sugirieron que me cambie de departamento para poder aprender más, para poder ver otras áreas del barco también de trabajo. Así que trabajé un año entero en el café y luego sí me pasé a un trabajo de oficina. Ah, genial. Bueno, les recordamos a todos los que están escuchándonos y viéndonos que si quieren hacer alguna pregunta, la dejen ahí que después vamos a contestar, intentar contestar lo que nos pregunten. Mm. Em, Algo que pasa, bueno, después de estar tanto tiempo con tanta gente y demás, seguramente habrá habido algunos momentos complicados, difíciles, o de desafíos, o de dudas, o decir, ¿qué hago acá, por favor? ¿Te pasó en algún momento de dudar de estar ahí arriba o en algún momento decir, capaz que me quiero bajar? ¿O algún momento que haya habido algún roce con alguien, no porque te has, por peleas, digo, pero a lo mejor por una cuestión de un malentendido o algo que haya habido que después solucionar? Em, sí, pasaron muchas cosas, pero creo que un momento clave que creo que para todos los que estuvimos ahí en ese momento fue ¿qué hago acá? Fue cuando empezó la pandemia y el barco decidió cerrar las puertas al público. Ese fue un momento súper difícil para todos. Yo en ese momento llevaba menos de un mes trabajando en mi nueva área, eh, pero yo seguía yendo al café casi todos los días porque mi corazón seguía ahí. Eh, y me acuerdo ese último día que dijeron, bueno, se cierra el barco hoy, tipo la última persona que esté a bordo hoy sale y ya no sube nadie más. Y bajé al café a ver más o menos cómo estaba la cosa y había muy poquitita gente, la gente ya había empezado a escuchar del virus y si bien nosotros estamos en Jamaica, si bien hacía un mes que estábamos en Jamaica, no había ninguna posibilidad que tengamos el virus nosotros, ya la gente empezó a dejar de venir porque éramos internacionales, porque no sabían, y está bien, obviamente, no los culpo, ellos no saben todo lo que nosotros teníamos de antes, ¿no? Pero fue un momento súper difícil ver el barco de a poquito que se vaya yendo la gente y en los días siguientes yo bajar al piso donde estaba el café y verlo totalmente vacío y no saber por cuánto sería, porque en un principio fue 3 meses, dijeron por 3 meses el barco va a permanecer cerrado porque la situación mundial ya estaba complicándose. Y mucha gente decidió volverse a sus casas. Y no los culpo porque Dios tiene una historia diferente para cada uno de nosotros, pero fue un momento en el que mismo el liderazgo del barco nos dijo, chicos, si ustedes se quieren volver a las casas, nosotros los apoyamos, o sea, no vamos a forzar a nadie a quedarse acá. Ustedes pueden hablar con sus familias, con sus iglesias, si creen que se tienen que volver a las casas para cuidar a algún padre, para cuidar a algún abuelo, están en total libertad. Y
en ese momento muchos nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Volvemos? ¿Nos quedamos? Nosotros vinimos acá para poder hablarle a la gente de Dios, para poder salir. Yo siempre digo que uno de mi gran meta por la cual fui al barco fue para abrazar y amar a niños de muchos países, porque yo tengo un corazón enorme por los niños. Y ya no podíamos salir más a la tierra, no podíamos hacer nada, teníamos que estar sí o sí arriba del barco. Y caminar por el café vacío, con todas las sillas apiladas a un costado, sin ver cantidades de gente como estábamos acostumbrados, fue un shock, no cultural, pero un shock tremendo. Pero bueno, entendí en ese momento que Dios me llamaba a quedarme, hablé con mi familia igualmente, ellos me apoyaron, me dijeron que me quede, que sí, que Dios me había llamado y Dios me había confirmado que yo tenía que quedarme este segundo año, porque no es que yo fui 2 años y dije, bueno, mejor me vuelvo antes. Yo fui solo por uno y decidí quedarme uno extra, año pandémico. Entonces, decidí quedarme, sentí que era lo correcto y Dios me sorprendió de tal manera que mi segundo trabajo fue pasar hacia un departamento que se llama Desarrollo de las Personas, en el que nos encargábamos de todo el entrenamiento interno de todos los que vamos a servir el barco. O sea, ya no estaba más en contacto con la gente de afuera, que ahora de igual manera no se hubiese podido porque estábamos cerrados, sino que nos enfocábamos en la tripulación y en sus entrenamientos, en capacitaciones. Y a mí específicamente me habían puesto a cargo de los niños. Entonces, sin saberlo, Dios ya me había colocado en un lugar donde lo que yo quería hacer lo podía seguir haciendo, aún con el barco cerrado. O sea, yo mi segundo año lo dediqué a amar a los niños que estaban arriba del barco, porque para los que no saben, también hay familias completas en el barco, cuyos padres están sirviendo y obviamente traen a toda la familia, no van a dejar a los pibes atrás. Entonces, el barco tiene una escuela a la cual ellos van durante la mañana y un rato de la tarde, y siempre hay una persona que está encargada de las actividades extras para los niños y también de lo que llamamos escuelita dominical, que son la escuelita donde los nenes aprenden de la Biblia todos los domingos mientras tenemos los más grandes iglesia, y varios otras como colonias de vacaciones. Entonces fue una súper crisis, pero la cual Dios me la respondió de una manera que jamás me hubiese imaginado. Porque cuando yo decidí quedarme un año más, una de mis cositas en la lista fue, bueno, Dios, yo me voy a quedar un año más, pero tengo que saber que me quedo para algo específico. O sea, no me quiero quedar por quedar. Y Dios me dijo, no, te vas a quedar sin saber qué vas a hacer. No me lo dijo así, pero sí, y yo estaba segura que yo quería quedarme con un propósito, no me quería quedar dando vueltas y después caer en algún lado, ¿viste? Pero Dios me hizo dar el paso de fe aún sin saber a dónde iba a terminar, y barajé varias opciones antes de cambiarme a este departamento. Una opción era pasarme al equipo de eventos, y el equipo de eventos se quedó sin trabajo porque no venía más gente para hacer eventos. Otras opciones era muchas opciones diferentes que Dios me dio muchos diferentes gustos, entonces me gustaba trabajar con niños, trabajar con computadora, trabajar con eventos, trabajar con la fotografía, es otra de las cosas que me gusta. Y Dios me guió a este trabajo sin saber, obviamente, quién sabía que iba a suceder una pandemia en el medio, y que con mi nuevo trabajo iba a poder continuar con esta meta que yo tenía. Además, tan importante ese trabajo, porque imagínate, si para los grandes fue difícil, imagínate un chico chiquito quedarse encerrado en el barco tanto tiempo, Sí, sin tampoco poder bajar. Pobre. Ellos tienen 6 semanas de clase, una semana de vacaciones. 6 semanas de clase, una de vacaciones. Y nosotros estuvimos 3 meses y pico sin poder pisar tierra, y ellos todas las semanas, a un ratito con la mamá, salen a pasear por la ciudad en donde estemos. Estuvieron 3 meses arriba del barco y me pidieron si no podía armar una de estas, se le llaman VBS, que se llama Vacaciones Escolares, Vacaciones de la Biblia, digamos, no sé si tiene una traducción correcta al español. Sí, las vacaciones bíblicas. Claro, es como un campamento, yo le decía campamento. Generalmente se hace fuera del barco,
cuando el barco está en mantenimiento, y me pidieron los padres y la escuela si no me animaba a hacer uno de estos campamentos arriba del barco, con los materiales que teníamos, porque no podíamos salir a comprar nada, con el espacio que teníamos, porque ahora al estar todos adentro del barco, las salas empezaron cada vez a tener más demanda, porque todo el mundo quería hacer algo, quería hacer un evento. Entonces fue un súper desafío poder conseguir un lugar para tener a los nenes todos los días. Y así fue como terminé haciendo 2 campamentos en menos de 2 meses, para que los nenes tengan algo que hacer fuera de la escuela, porque tenían vacaciones de la escuela, pero no podían salir, entonces seguían arriba del barco corriendo por todos lados, los padres no sabían qué hacer. Así que dije, con la fuerza del Señor yo me encargaré, y obviamente pedí ayuda, no estaba sola. Siempre tuve otro equipo de 4 o 5 personas más que me ayudaron a armar todo el campo. Alta pijamada, ¿te imaginas? No, dormir cada uno dormía en su habitación. Ah, Yo los tenía de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Después, no, si no, no ya ves. vivía. Hasta acá llegó el amor. Claro, a las 3 de la tarde nos juntamos con todos los maestros a planear y a organizar las cosas El del día. día, Entonces, sí, fue claro, imagínate. Acá nos preguntan, ¿cuándo va a venir el nuevo Open Argentina? Mirá, si Simba venía a 8 o 10 años, con pandemia, no sabemos. no hay manera de saber, Lucy Castellano, porque en realidad había todo un cronograma para el 2020 del barco. De hecho, desde Jamaica se iba a ir a Bahamas y después tenía toda una recorrida en Europa planeada para el año pasado, que obviamente se canceló y el barco sigue en el Caribe. Y no hay forma de saber qué va a pasar. Digamos, la incertidumbre también llega al cronograma del barco. Ojalá que no pase tanto tiempo. Yo fui al Logos 2 cuando tenía 8 años y después volví a subirme al Logos cuando vino en el 2019. O sea, imagínate, pasaron como 20 años en el medio. Sí, Una barbaridad. Esperemos que no pase lo mismo. Pero bueno, no hay manera. No hay manera de no saber. sé saberlo, sinceramente. No. Y acá Muñoz Franco te pregunta, posbarco, ¿te gustaría seguir con las misiones a tiempo completo? Es un tema que me apasiona y que me encantaría. Eh, por ahora no tengo ningún proyecto o nada a la vista, por ahora volví a casa, estoy haciendo un proceso de reintegrarme a la sociedad, digamos. Eh, pero algo que descubrí en el entrenamiento antes del barco y durante el barco también, fue que amo la parte de movilización. Me encanta poder traer toda esta información, o sea, amo hablar del barco, amo hablar sobre misiones, amo hablar sobre los menos alcanzados, aunque nunca estuve ahí y lo que sé es toda información de acá. Me encanta y es un tema que me gusta mucho movilizar. Y cuando estábamos en Chile, Argentina, Brasil, pude ir a diferentes iglesias y contar sobre las misiones, sobre los menos alcanzados, en Bolivia mismo también. Y es algo que me apasiona y amo traer esa información porque para mí fue algo nuevo que aprendí teniendo 21 años. Entonces, no me parece raro que haya gente grande que nunca haya escuchado hablar sobre los menos alcanzados, por ejemplo. Todos escuchamos hablar sobre las misiones o sobre ir a otro país porque Dios lo pone en tu corazón, qué lindo eso, pero llega un momento, creo yo, que si no tomamos una decisión, eh, nunca vamos a poder llegar a que todos conozcan de Jesús. Y hay un montón de formas de hacer esto posible y todos podemos ser parte, aún quedándote en tu casa. Entonces, eso me apasiona, amo movilizar, pero sí es una realidad que me encantaría vivir, aunque sea un tiempito, ya sea 1 o 2 meses, 1 o 2 años, no sé, entre los menos alcanzados, para poder tener historias de carne propia, obviamente, me encantaría, porque yo no me siento con mucho peso de decirte, tenés que irte, no, así no, pero Dios está llamando gente para ir a los lugares más complicados, la gente donde los idiomas son los más raros, pero que hay menos personas que conocen de Jesús si yo nunca estuve ahí, porque yo no viví ahí, no sé cómo es la cultura, no sé cómo es la comida. Entonces, me gustaría viajar por un tiempo para poder tener historias de primera mano, digamos.
No sé si claro. sería para siempre. Yo no me veo viviendo en esos lugares porque yo soy muy, muy picky con la comida, con las cosas. Yo ya le dije a Dios, si vos me querés mandar, mandame, pero dame un paladar nuevo. Eh, Y un estómago. claro, o sea, Dios lo sabe y mis amigos y la gente alrededor mío lo sabe. Estoy abierta. Si Dios me quiere mandar a los montes a vivir sin electricidad, yo hoy en día estoy abierta. Donde Dios quiera mandarme, que me mande. Eh, pero de alguna forma o la otra me encantaría poder seguir movilizando. Eso sé que me encanta y que quiero seguir haciéndolo. Como me das el pie, porque justamente ahora OM empieza el curso de Vaya a Movilizar, que empieza el 21 de mayo, que la inscripción está abierta para todos los que quieran participar, que justamente es sobre esto, sobre cómo podemos hacer para invitar a otros a involucrarse, para pasar de saber que hay misiones y demás, a estar involucrados realmente en la gran comisión y cómo pasarle esto a otras personas, cómo involucrar también a otros. Como vos decís, de hecho todo lo que vos contás se nota que uno es parte del equipo misionero no solo yéndose, es imprescindible que haya gente atrás que aporte, que haya atrás que te ayude a organizarte, que ore por vos, obviamente. Imagínate que vos no te podrías haber ido al barco si no hubiese habido gente que se hubiese comprometido a decir, bueno, yo por un año te aporto $20 todos los meses. No hubieses podido. Así que es fundamental. A ver acá, acá nos preguntan si conoces a un misionero que esté en persecución y nombres. Si están en persecución, chicos, no se puede dar nombres por una cuestión de seguridad. ¿Sí? Ni se pueden mostrar fotos ni nada porque obviamente los pondríamos en peligro. En riesgo, sí. Sí, en riesgo. De hecho, el barco tiene una política al respecto. Si hay algún integrante que ya sabe que va a ir a un país o a una zona de riesgo, no salen las fotos, se le empieza ya a guardar su integridad. Si no, puede tener un problema. Si quieren saber más sobre países en persecución, pueden buscar, hay un montón de páginas. Está Sí. The World Watch List y muchas otras páginas, ahora me salen todas en inglés, pero mismo tiene una aplicación para poder estar orando. La Prayer. Prayer Reach. Sí, exactamente. La pueden buscar también en la página de OM porque estamos orando todos los días por el Ramadán, por diferentes países y lugares donde hay muchos musulmanes. Acá hay una pregunta muy cómica. ¿Cómo se llama la marca del café que usan? Porque lo extraño. ¿A alguien le gustó el café del iCafé? Es un café de Alemania. No me sé la marca porque es muy difícil de pronunciarla. Yo tengo cero de alemán. Estoy aprendiendo otros idiomas. Pero es una marca de Alemania, así que no te sabría decir. Y muchas veces también, si hay algún lugar que nos hacen donaciones, por ejemplo, ni bien subí al barco, estábamos usando un café de Guatemala, que hemos recibido una donación enorme. Y después cambiamos a un café que era el normal que nos venía desde Alemania. Así que no sé cuál llegaste a probar, si llegaste a probar el de Guatemala o el de Alemania. Pero eso era algo raro del café, que mucha gente venía a pedir, hola, ¿me das una milanesa? Y mirá, es un barco internacional, no tenemos cosas de acá. Claro. Y a mucha gente, tristemente, mucha gente se enojaba. O si no teníamos alguna bebida específica, tipo, no sé, Levité o Aquarius. Y yo, tipo, está bien que yo te estoy hablando en acento argentino, lo entiendo. Claro. Pero esto no es un local de acá, ¿viste? No es un Kim Maxi Kiosco. Claro, nos pedían brigadeiro o chipás, los Poundy Queijo. Y yo, ojalá tuviéramos eso, Ojalá, pero no, ojalá hubiese chipá en el barco. en contenedores, o sea, es imposible que vendamos eso. Una cosa que pudimos hacer en Brasil fue comprar guaraná, que es una bebida súper famosa allá, que Argentina llegó hace un par de años, y teníamos para vender guaraná. Entonces, si nos decían, ¿qué tenés? Algo brasilero, guaraná. Y ahí ya teníamos algo para ofrecer. Pero sí, eso es algo que me cansaba de repetir, pero bueno, lo decía con mucho amor porque sabía que la gente no entendía,
me pedían un sanguchito de jamón y queso, o alguien comentó una imagen, alfajores, y yo tipo, está bien que sueno argentina yo porque soy de Argentina, pero el barco es internacional, no podemos tener algo para cada país, sería imposible. Claro. Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta, tienen el botoncito de preguntas ahí abajo, así me llegan y yo las puedo hacer. Acá Pablo Gallego nos pregunta, ¿cómo sé si tenés el llamado a ir, pero la iglesia local no apoya las misiones? Complicado. Yo diría que empieces por la oración. Yo conozco iglesias que, no te digo que estaban en contra de las misiones, pero que no tenían el mínimo interés por las misiones, y que poco a poco se fueron abriendo y hoy en día hay gente de esa misma iglesia arriba del barco. Y que para mí fue, porque yo lo vi en carne propia, porque es una iglesia de acá de Argentina, y fue hermoso ver cómo la iglesia se fue abriendo de a poco, a las cosas que esta persona estaba comentando sobre las misiones, sobre el barco, y hoy en día tienen una persona de esa iglesia arriba del barco. Entonces, muchas iglesias quizás no están en la onda de las misiones, digamos. Es triste porque es algo que todos estamos llamados a hacer, y yo creo que si cada uno se concentra en donde está, nunca vamos, como estamos diciendo, a poder alcanzar a la gente de otro lado del mundo. Eh, entonces, está todo bien si las personas de tu iglesia o los pastores tienen un llamado local, hermoso, genial, porque hay gente que se necesita para estar acá. Pero si vos tenés un llamado para otro lado, de a poco, primero se comienza con la oración, y de a poco ir comentando sobre qué es lo que Dios pone en tu corazón. Tampoco ir avasallando así en la iglesia, hola, voy a contarle a todos. Pero de a poco, hablando con un líder, hablando con algún pastor, si es que tienen acceso. Eh, Creo que Dios hace también cambios en las iglesias en cuanto a eso. Bueno, algo que les pueden sugerir, ya que estamos publicitando cursos que llevamos a cabo, es que todos los primeros sábados del mes está el Alza tu Voz, que se ora por diferentes regiones y diferentes países en donde la población es no alcanzada. Entonces es una forma ya de interiorizarse, de conocer, porque muchas veces es como te pasó a vos, había ignorancia. ¿Qué son los no alcanzados? De verdad, hay países donde nadie escuchó, que no saben quién es Jesús, que termina con Jesús, quién es, porque estamos muy acostumbrados a que acá todo el mundo sabe quién es Jesús. Mm. Este, entonces en el Alza tu Voz se toman diferentes regiones, diferentes países, se ora por ellos, entonces por ahí puede ser un modo de conocer otras realidades y que ya empiece ahí a picar un poco el interés, la curiosidad. Después se pueden hacer el curso de movilizadores para también meterlos un poco más en tema. Es un mandato del Señor la predicación, así que es bueno que todas las iglesias estén involucradas de alguna forma u otra. Pablo, creo que era el que se llamaba, el que preguntaba, es como dice Mica, no hay que ir a avasallar. Uno va de a poco, siempre acompañado en oración, para que la iglesia también pueda responder a ese llamado. A ver, acá nos pregunta, una pregunta fundamental que de hecho la tenía pensada. ¿Cómo fue la reinserción después del barco? O sea, ya de por sí era difícil estar 2 meses compartiendo con toda gente cristiana, hablando en inglés todo el día, volver, que encima te tocó un contexto espantoso de pandemia, de cuarentena. Hay que decirlo. Sí. Sí, la verdad, ¿por dónde empezar? Todavía estoy pasando por el proceso, o sea, no van ni ¿Hace siquiera cuánto volviste? casi 2 meses que volví Ah, del barco. Y me tocó un contexto que en realidad yo creo que para bien o para mal me ayudó más porque no fue tan avasallante, ¿existe esa palabra? Avasallador. sí. Porque yo soy muy de estar con todo el mundo, un montón de gente, salir con 35 personas, hacer cumpleaños masivos, y creo que la situación de la pandemia me hizo como bajar mucho mejor, porque yo creo que si hubiese vuelto a una
realidad normal, con muchas personas, con la iglesia llena, me hubiese como avasallado demasiado, como overwhelming en inglés, para los que me entienden mejor. Pero creo que sí, sí. Y creo que me ayudó más esta fea situación de la pandemia para poder venir de a poco. Tipo, las primeras 2 semanas tuve que estar encerrada en casa por la cuarentena. Que en otro contexto, en otra realidad, yo el primer día me hubiese salido a ver amigos, qué sé yo, acá, venir allá, y creo que eso no me hubiese servido mucho, sino que me reayudó a estar en casa tranquila. Todavía estoy pasando por el proceso, así que por ahora llevo un buen proceso. Eh, Me estoy dando cuenta de a poco en qué cosas extrañaba de casa, qué cosas extrañaba de la Argentina, qué cosas no tanto. También en los aspectos que yo cambié, en qué cosas disfruto mucho más ahora, que antes quizás no lo tenía tan en cuenta, y vivir en el barco, ay, perdón, vivir en el barco quizás no me los di cuenta, pero al volver a casa me doy cuenta entre las dos realidades. Bueno, en casa antes era de una forma, en el barco fue otra. Ahora que soy como una mezcla de las dos, ¿qué posición voy a tomar? ¿En qué lado me voy a parar? Con cosas desde pequeñas hasta grandes. Entonces, eh, sí. Y creo que otra cosa importante es ponerse en marcha también. Tengo varios amigos que volvieron y me decían, estoy aburrido, estoy todo el día en casa, porque la pandemia hace esto, que te quedes en casa, que no puedas salir, que no puedas ver gente. Pero gracias a Dios yo tuve un regalo celestial, que fue que yo volví ya con trabajo. Estoy trabajando en un instituto de inglés, dando algunas clases. Tampoco es un trabajo súper avasallador, que trabajo 8 horas por día, sino que son algunas horitas al día, que me reayudó a poder volver a una rutina, volver a casa, volver a tener una vida normal, digamos, aunque sea por lo que dure, y también empezar a hacer cosas, porque si uno se queda en una esquina de su casa llorando que extraño el barco y extraño a mis amigos, no es bueno. O sea, llorar, obviamente, yo soy repartidaria de llorar, total. Eh, pero ponerse en marcha y ponerse a hacer cosas, a no quedarse quieto, por decir, ay, no tengo lo mismo que tenía el barco, no tenía lo que sea. Muchas veces lo voy a sentir, y si a alguno le llega a pasar eso de volver a casa después de estar en el campo, lo van a sentir. Yo ahora estoy haciendo un curso sobre movilización para niños, y cada vez que alguien habla de una actividad, yo digo, uy, si estuviera en el barco tendría esto, uy, si estuviera en el barco, y al estar acá tengo que rebuscármelas como puedo, porque cosas de idiomas, alrededor mío todo el mundo habla español ahora. Antes en el barco tenía Claro. cualquier idioma que se me cantara, yo hacía así, y le decía, che, ¿qué significa esto? O mismo con materiales, el barco estaba lleno de materiales. Volví a casa, acá no tengo nada, y si necesito, tengo que salir a comprar, y las cosas están cada vez más caras. Es una realidad totalmente diferente, pero si te quedas quieto y sentado sin hacer nada, tampoco es saludable, no es saludable básicamente. Sí, Entonces, no, totalmente. lo que yo recomiendo es obviamente tomarse el tiempo de frenar, procesar, pero también ponerse en marcha y aprovechar la nueva etapa, el nuevo capítulo de tu vida que Dios está poniendo. Yo cuando me estaba volviendo del barco, en el avión, dije, bueno, no estoy dejando atrás mi vida, es una etapa que se finalizó, una aventura hermosa que disfruté un montón, que se terminó, y ahora empieza otra aventura, no sé qué se viene ahora en esta. Como tampoco en su momento supe qué me esperaba del barco, y fue increíble. Yo sé que Dios tiene una aventura nueva ahora en casa. Será cerquita, será algo no tan estrafalario como era ir al barco, pero es mi siguiente aventura. Así es. Es toda una aventura. Yo me imagino tu shock viendo 2 años después los precios en Argentina, de haber sido No entendía nada, no entendía el nada. shock cultural, pasó por ahí. Yo antes salía a comer con, no sé, 300 pesos. Y ahora mi mamá dice, no, mi cara, si vas a ir a comer, llévate 1000. No Che, ¿y me- pudiste estar en contacto con tu iglesia? Porque allá en Buenos Aires me parece que no hay reuniones presenciales, no sé cómo está la cosa. No, yo justo cuando volví, estaban comenzando otra vez las presenciales con un número súper reducido de personas, con unas 35 personas más o menos, más el staff. Y sí, unas 3 semanas después de volver,
fui un domingo a la iglesia y me choqueó mucho ver una iglesia pandémica, digamos. O sea, no, suena raro. O sea, una iglesia en medio Sí, de pandemia. O sea, mi iglesia es súper familiar, súper abracera, y tener que ver a la gente hacer lacitos con barbijo. En mi iglesia no solíamos pasar las reuniones por internet, y ahora, aunque había gente, ahora ya no más. Pero en ese momento, hace un mes atrás, aunque había gente ahí, había que seguir pasándola por internet. Entonces todo estaba mucho más como centrado, 3, 2, 1, empezamos a filmar. Y mi iglesia era tipo súper descontracturada, todos abrazándonos, los nenes corriendo, ¿viste? Y eso fue un shock increíble para mí, porque es una iglesia totalmente diferente. Pero sé que todas las iglesias están pasando por unos cambios así y adaptándose a la realidad. Así que fue difícil, pero bueno, hay que adaptarse, así son las cosas. Y hay que ir sí, adelante. acá nos pregunta Susana Figueroa, de todo el proceso de preparación, ¿qué fue lo que más te costó? En la preparación, creo que una de las cosas difíciles es asumir antes de irte que cuando vuelvas las cosas van a ser muy diferentes. Una de las cosas que a mí más me chocaba y por las cuales lloré fue estando en cosas básicas, como estando en la iglesia, estando en un campamento, estar en una ronda con amigas y ponerme a llorar diciendo, cuando vuelva esto va a ser muy diferente, y sin saber que va a haber una pandemia en el medio. Em, Profeta. no, pero las cosas van a cambiar, y mucho más cuando te vas por 1 o 2 años. O hay otros misioneros que se van aún por más. Eh, Fue un no saber con qué me iba a encontrar a la vuelta. Las relaciones cambian, las amistades cambian. eh, Abrazar amigas y no saber si nuestra amistad sobreviviría durante nuestro tiempo en el barco. Creo que una de las cosas que más me costó fue eso. Fue no sé si costar, pero fue dolorosa. Fue que saber que nada de lo que estaba viviendo en ese momento iba a ser igual. Que en la vida pasa eso, aunque no te vayas, pero no lo sentís tan dramáticamente, tan drástico el cambio. O sea, si de un año al otro te dejas de hablar con una amiga, bueno, es como que pasó. Pero al tener esto en medio, eh, fue saber que, bueno, hasta hoy las cosas eran de una manera. Me estoy embarcando en una aventura que cuando vuelva, no voy a volver al mismo Buenos Aires, a mi misma casa, a mi misma iglesia. Eh, Más allá de la pandemia, todos también tuvieron 2 años en el medio que vivieron. No es que todos se pusieron pausa a sus vidas mientras yo estaba viviendo en el barco. Entonces, el aceptar que todo el mundo va a seguir con sus vidas también, eh, fue algo que tenés que aceptarlo, y es parte de la aventura, es parte de la historia. Claro, es un antes y un después. De pronto en un momento uno se da cuenta de eso, no es algo paulatino, despacio. No, mañana me tomo un avión y te vuelvo a ver dentro de un año, quizás más. Sí, Y ahí es un punto de inflexión, de quiebre. sí. Acá, mira, DJ Hermax te pregunta, ¿cómo cambió tu manera de pensar, tu relación con Dios y los demás antes y después del barco? Uf, ¿Notaste cambios así? sí. Me imagino que lo estás procesando algunos todavía. Hay muchas cosas que todavía estoy procesando. Eh, Creo que en cuanto a mi manera de pensar, tengo una visión mucho más global hoy en día. Yo siento que vivir en el barco eh, es una experiencia que no la vivís ni siquiera yéndote a vivir a otro país. Porque vivir con tantas nacionalidades diferentes no sucede en todos lados. Son muy pocos los lugares en el mundo en el que hay tanta mezcla de, de identidades, de culturas. Eh, y, por ejemplo, esta semana fue mi cumpleaños y recibir saludos de gente de todas partes del mundo, de Asia, de África, de Europa, y que para mí eso es re normal hoy en día. No los veo como, oh, mi amiga de Inglaterra, o mi amigo de otro país. O sea, son personas como yo. Y si bien una persona diría, sí, ya sé que también son personas, yo creo que antes veía, tiene algo
un misterio lo extranjero, lo que es diferente a nosotros. Y yo hoy en día literalmente los veo como un amigo más. O sea, mi amiga de España es mi amiga, no digo mi amiga de España. O mis amigos de Brasil, un montón de amigos de Brasil. Eh, entonces, algo que te cambia en la mente es que ya no ves países, ves personas. O sea, hoy en día si hay una noticia en la tele de que sucede algo en Tailandia, yo conozco gente de Tailandia, si me dicen que sucede algo en Mongolia o en Rusia, yo veo caras, sé gente de ahí, o sea, no es que te conozco a toda una población, pero una, dos, tres personas conozco, entonces el mundo se vuelve mucho más chiquito. No son unos X, unos entes en la tele, es gente que yo conozco. Y si pasa algo y aparece una bandera de un país raro que apenas se conoce, yo digo, ay, yo tengo un amigo de ahí, qué sé yo, y empiezo a contar sobre esa persona o sobre esa cultura. Yo creo que el barco te hace eso, te abre la mente y te achica el mundo. Si bien los kilómetros siguen estando, eh, ahora ves con otros ojos, creo yo. Totalmente, además, están todas juntas y son 24 horas de convivir, 24 horas todos los días de la semana de convivir con gente de todo el mundo y además que son todos hermanos. Y eso es como vivir ¿cómo decir? Un avance, una vista previa de lo que puede llegarse el cielo, Sí, con tantas cosas diferentes. sí, una locura. Es hermoso para mí. Para mí es una de las mejores cosas que te deja el barco. Ver personas en vez de países, en vez de banderas. A ver, bueno, a ver, acá uno nos pregunta cuánto tiempo estuviste en el barco, estuviste 2 años, Y dos casi años, sí. me bajé un día antes de cumplir 2 años y un mes. Así que digo 2 años. Y acá nos pregunta, ¿qué otros dones usaste en el barco? Hay otra pregunta parecida, si descubriste nuevos dones y en qué otras cosas te estuvo usando el Señor. Vos hablaste del trabajo con niños y el trabajo de Light Café. Pero a lo mejor puede ser un trabajo, alguna cosa informal o sin el cargo Passion en el Group. que te hayas podido desarrollar. El Passion Eh, Group, aguante los Passion Group. Yo aprendí a tejer, wow. Yo aprendí aprendí crochet. percusión. ¿Qué Hay una aprendiste? que me había llamado la atención. En el barco tenemos algo llamado Passion Groups, grupos de pasión, que son tipo talleres. O sea, si vos sos bueno haciendo malabares, vas y le avisás a la persona encargada de los Passion Groups, che, quiero armar un Passion Group de malabares. Entonces pones un día a la semana en que la gente se suma y empezás a enseñar malabares y buscan formas de llegar a la gente, de conectar y de compartir el evangelio a través de cada cosa que hagas. Y me sumé a cada cosa rara. Yo amo bailar, me encanta bailar. Y me sumé a cada passion group de baile que jamás me imaginé en mi vida. Había un grupo que se llamaba Ori Tahiti, que después le cambió el nombre a Pacífica, que son unos bailes tipo Hawái. Yo dije, ¿qué es esto? Y yo me mandé y me puse a bailar ahí y ahora me sé 2 bailes de las Islas Pacíficas. Después otra cosa que me sumé fue el grupo de percusión. Siempre me había llamado la atención. Yo sé que tengo ritmo porque toco música, entonces el ritmo lo tengo, pero jamás me mandé a tocar y me encantó y terminé dirigiendo algunos performance, algunas Presentaciones. presentaciones de percusión y otras cosas así. Daila dice el mejor passion group. Todos son buenos. Y después otros bailes, tipo, una de las cosas hermosas del barco es que a través de todos estos passion groups puedes conocer otras culturas y además puedes compartir el evangelio. Entonces yo me sumé a un passion group de danzas de la India, de Bollywood dance. Y nosotros nos juntábamos cada semana, pero antes de empezar a bailar orábamos por India y orábamos por diferentes conflictos que tenía la India o diferentes problemas. Y después en los diferentes eventos participaban diferentes bailes, un baile de la India, un baile del Caribe, un baile de acá, de allá, y podíamos contar cómo a través de todas las diferentes presentaciones, diferentes países, diferentes culturas, todos aún así tenemos un mismo Dios, o diferentes formas que teníamos para poder llegar a la gente. Entonces, eso está buenísimo. Yo, si voy a enchufar el celo. Para los que vayan al barco, súmanse a todos los passion groups que puedan, a todos. Son geniales, la verdad que están buenísimas. Además conocés gente, probás cosas nuevas.
Son cosas que, como decís, ¿cuándo en tu vida vas a aprender a bailar hawaiano? No es algo que vas a tener en el centro cultural de tu ciudad, no está esa posibilidad. Exacto. Entonces, si uno puede hacerlo, y después te queda la habilidad o el conocimiento para otra cosa. Exacto. Sí, sí. Bueno, acá alguien se ve que tiene data porque te hacen preguntas personales, Como que como que estás con cierta persona no hay de nadie muy acá. lejos, noviando, ¿eh? Sí, estoy de novia. El barco trae sorpresas. Sí, piden que cuentes el proceso de noviazgo, pero no sé si es algo que tenés ganas de contar o no. Yo no tengo nada, pero es un poco largo. Bueno, Resumen. contá lo básico nomás entonces. ¿Con Bueno, quién, hace cuánto? Y vi que estás aprendiendo el idioma. No sé cómo haces. yo tampoco. Em, bueno, a ver, ¿cómo resumir? Bueno, presentalo, ¿cómo se llama? ¿De Empecemos dónde por es? el final, eso. Estoy de novia con un Claro. chico de Corea del Sur. Se llama Donghyuk. Tiene mi misma edad. Y nosotros nos conocimos porque trabajamos juntos en el café. En mi primer trabajo. Él trabajó solo 5 meses conmigo y, y luego se cambió porque él ya había empezado mucho antes que yo. Entonces compartimos 5 meses trabajando en el café y después de eso nuestra amistad continuó. Como les dije, nosotros con el café sentíamos que éramos una familia, entonces aun cuando las personas se iban del café a trabajar a otras áreas, nos seguíamos juntando, seguíamos viéndonos todos. Y bueno, la amistad continuó por un año más y cuando fue un año y 4 meses más tarde que yo me subí. Para los que no saben, en el primer año que estás en el barco no puedes comenzar ninguna relación amorosa, porque la idea es que te estés concentrando en lo que fuiste a hacer, que puedas concentrarte en servir, en tu relación con Dios. Entonces, en el primer año, para los que van dos, en el primer año no podés empezar nada. Si vas solo por uno, nada, vas y volvés y no empezaste nada. Bueno, en mi segundo año yo ya había extendido. Nosotros éramos muy, muy amigos, eh, pero bueno, hubo algunos percances en el medio por los cuales estuvimos sin hablar por 2 meses. Eh, Eso fue tipo marzo, abril de mi segundo año a bordo. Entonces un día nos tuvimos que sentar a charlar y a poner las cosas en claro porque nuestra amistad estaba muy rara. De Corea del Sur, para los que no escucharon. Coreano es. Sí, estoy aprendiendo coreano. Eh, entonces, un día nos tuvimos que sentar a charlar porque nuestra amistad era muy rara. Bueno, rara porque no habíamos hablado en 2 meses, no porque éramos raros. Ese día nos admitimos el uno al otro que el año anterior, en mi primer año a bordo, los dos habíamos tenido como un cierto interés en el otro, pero había sucedido en distintos momentos. Él había estado interesado en mí y como se dio cuenta de que de mi lado no pasaba nada, desistió. Después a mí me empezó a interesar, pero como me di cuenta de que de su lado no pasaba nada, desistí. Y después de eso estuvimos 2 meses sin hablarnos por diferentes cosas. Y entonces nos sentamos y dijimos, bueno, como que el año pasado pasaron estas cosas, pero bueno, ahora ya está, como que pasó, quedó en el pasado, seamos amigos, no dejemos que eso condicione nuestra amistad. Genial, perfecto, quedó todo de maravilla, pero 2 semanas más tarde, nosotros, después de esos 2 meses sin hablar, volvimos a una amistad como la que teníamos antes, no es que volvimos a empezar de a poco, a charlar de a poquito, como que volvimos a amistad full, como antes, charlar un montón de tiempo. Y yo me di cuenta que esos sentimientos que yo pensé que había metido bajo la alfombra volvieron a resurgir y sentí que se lo tenía que decir porque me sentía una hipócrita. O sea, hace 2 semanas te dije, no, tranquilo, fue todo el año pasado, ahora no hay nada. Y entonces me sentía mintiéndole. Entonces, después de muchísima oración, porque yo no quería, muchísima oración, decidí que le iba a decir que esos sentimientos que habían pasado antes resurgieron otra vez y nada. Yo estaba segura
que de su lado no pasaba nada, pero yo se lo quería contar como para cuentas claras. Y cuando le dije eso, él me dijo, bueno, dame un par de días para pensar y para orar esto que me estás diciendo. Y a los 2 días me dijo, bueno, la verdad es que a mí también, como que los sentimientos volvieron a surgir, porque no es que pasó algo en el medio que alguien le hizo mal a alguien, por eso nos dejamos de gustar. O sea, nosotros nos dejamos de gustar porque pensamos que el otro no estaba interesado. Entonces, ahora que nos dimos cuenta que de los dos volvió a resurgir, dijimos, bueno, tuvimos que aplicar en el barco para sacar un permiso, para poder hablar, porque en el barco no puedes hablar por mucho tiempo con un chico, o sea, la chica y el chico solos, tampoco se puede bajar del barco solos, tienen que siempre ir de a grupos. Entonces, cuando querés empezar a conocer a alguien y poder hablar con privacidad, hay que pedir un permiso. Entonces, el primero, 2 de junio del año pasado, pedimos ese permiso, el cual tardó 3 semanas, y después de las 3 semanas nos dieron el permiso y pudimos empezar a charlar solos. Sí, y ahora, la semana pasada cumplimos 11 meses juntos. ¡Wow! Una banda. Y estás aprendiendo coreano. Y sí, no me queda otra. Sí, estoy aprendiendo coreano. Él ya sabe un montón de español porque él estuvo en México antes de ir al barco. Entonces tiene una buena base. O sea, no es que habla un montón, pero tiene una muy buena base de español. Obviamente nosotros nos comunicamos todo en inglés porque es nuestro idioma. O sea, yo hoy en día yo siento que me expreso mucho mejor en inglés que en español. Eso fue otra de las crisis al volver a casa. Otro día hablamos, ya demasiados temas. Que siento que el español me faltan un montón de palabras y que no las puedo decir porque ya aprendí a comunicarme en inglés. Entonces sí, con él obviamente hablamos inglés todo el tiempo. De vez en cuando metemos algo de español, pero casi nada. Y coreano, una palabra cada tanto, porque estoy aprendiendo de a poco. Él se fue del barco en octubre, o sea, solo estuvimos 5 meses juntos en el barco y él se fue a Corea. Y después seguimos 5 meses a la distancia y ahora él está en el servicio militar, que es obligatorio para todos los coreanos. Y los primeros 3 meses del servicio militar no pueden tener comunicación con el exterior. Entonces hace un mes que no hablamos, solo podemos mandarnos cartas, lo que estamos haciendo. ¡Qué romántico! Bueno, miremos el lado novelesco, qué sé yo, es un garrón. Por semana una llamada cortita a la familia y cuando los llama les da algún mensaje para mí, entonces las hermanas lo graban en audio y me lo mandan. Entonces una vez por semana escucho su voz, pero él no puede escuchar la mía. Entonces ya le mando cartas por internet que en la base se las imprimen y se las dan. Entonces así nos comunicamos. Él me manda mensajes a través de las hermanas y yo le mando cartas por internet. Pero bueno, y ya va 1 mes y 2 días. Vamos, cada vez menos. Los primeros 3 meses son así, después ya le dejan usar el celular y vamos a poder hablar por celular. Y en total es 1 año y medio que él tiene que estar ahí. Por eso es que ahora mi etapa, mi nueva aventura es estar en casa, mínimo 1 año y medio, ahorrando para comprar un pasaje a Corea. Es re loco, pero yo decía, si yo me hubiese imaginado que todas las locuras que iban a pasar en el barco, jamás me lo hubiese imaginado, jamás lo hubiese planeado. Así que aún si esta nueva aventura de estar a la distancia por 2 años completos suena loco, si lo planeó Dios, que sea. O sea, prefiero que me planee Dios una historia así de loca que hacer algo yo más normal y que seguramente esté mal. Vos antes decías que cuando te despediste de tus amigas sabías que una de las cosas que más te emocionó fue decir, bueno, sé que cuando vuelva va a ser todo diferente. Re diferente, imagínate. Yo me imagino tus amigas cuando le dije, ¿sabes que estoy de novia con un coreano? Te debe haber querido matar. Tenía que creer yo antes de contarles a mis amigas. Imagínate, bueno, también todo un proceso de fe, esto que decís vos, bueno, si Dios lo planeó, qué difícil que es, no solo una relación a distancia, sino de culturas tan diferentes, con un idioma que ni siquiera usan nuestra escritura, usan circulitos y palitos, qué sé yo qué son, tan diferente. Sí. Imagínate lo que es.
Bueno, vamos a ver si hay una última pregunta, así ya vamos cerrando y la gente no sé si ya comió o no comió, si nos está viendo en el En la... mientras tanto o qué. Bueno, acá tenemos una de las últimas. ¿Cuánto tiempo de anticipación para prepararse para ir al barco? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo recomendarías a una persona quizás que está pensando, me gustaría ir? ¿Por dónde empiezo? Buena pregunta. Obviamente todo comienza en oración, para empezar, o sea, ya lo damos por hecho eso, ¿no? Siguiente. ¿Sí? Yo estuve esperando 4 años mientras estuve en la universidad para ir al barco, pero también conozco amigos que conocieron el barco cuando llegó a su ciudad y 2 meses más tarde estaban arriba del barco. Entonces, no hay algo que esté bien o que esté mal. Yo recomiendo un par de meses, aunque sea para prepararse, pero también Dios hace cada locura y cada historia es diferente. Tengo amigos que literalmente decidieron subirse al barco en 2 semanas. Y Dios les proveyó toda la plata que necesitaban y tuvieron. Pero bueno, para la parte emocional quizás no es lo más indicado. Eh, yo creo que entre 6 meses y un año, si hay que recomendar algo así por decir, me encantaría que, o sea, 6 meses y un año para mí es lo recomendable. En el barco tiene aperturas, digamos, recibe gente 2 veces al año, en septiembre y en febrero. Entonces, para mí prepararse con un año de anticipación o con 6 meses antes está bien. Y lo primero que yo recomendaría luego de estar orando es primero comentarlo con tu familia, no sé, depende de la situación de cada uno, yo todavía era piba, o sea, soy una chica, entonces vivo con mis papás, o sea, hay gente que está mucho más en otra etapa de la vida, pero bueno, para digamos, hacer un punto en común, hablarlo con sus familias y siguiente paso, hablarlo con sus iglesias. Eso fue lo primero que yo hice. Antes de empezar a buscar gente que me dé plata, que es como el miedo de todos, yo me senté y llamé a mis 3 pastores con sus esposas, vinieron a mi casa y junto con mis papás les mostré un video del barco y les dije, Dios me está llamando a esto, ¿qué piensan? Eh, entonces, para mí, el respaldo de la familia y de la iglesia es algo que no solo es esencial para uno, sino que es algo que te pide OM. Así que, pero no lo pide en vano. Iba a decir una palabra que no sé si se puede decir. No lo pide en vano. Tiene razón de ser por qué lo piden. Respaldo familiar y respaldo de la iglesia. Y luego de eso, sí, comenzar a contarle a la gente, publicar stories en Instagram, estoy con este proyecto, si alguien quiere colaborar conmigo, la parte de la plata, que es lo que a la gente le da un poco más de miedo. Y obviamente hacer el curso de OM de Envíame a mí, fuera de broma, no es por pasar chivo, pero es muy bueno, a mí me recibió para preparación del barco. Sí, bueno, el tiempo de preparación va a depender mucho, porque había leído algunos comentarios, va a depender mucho del tiempo que vos te quedes y de tu situación familiar. No es lo mismo, por ejemplo, vos hablas del programa de un año, de dos, que va a requerir mucha más preparación, que dejes muchas cosas cerradas de tu vida para irte un año, que no es lo mismo que se hace el programa de 3 meses, que después Claro, también lo podés extender, pero por ahí si vas al programa de 3 meses, con menos preparación puedes hacerlo, porque también es menos dinero, volvés antes, en teoría, por mucha gente después, como Mechi, después renueva y está hace como un año y medio, no sé hace sí. cuánto está a bordo. Y la situación familiar no es lo mismo, eh, como decís vos, que vivís con tus padres, que no estabas casado, no tenés hijos y podés decir, me voy un año, Me voy. a de pronto, claro, ser cabeza de familia o tener a alguien a cargo y no Totalmente. podés abandonar. Claro, estás cuidando a tu abuelo, no, bueno, me voy un año, fíjate qué hacer, no, necesitas Claro, depende organizar. mucho el contexto de las personas, pero así como muy en general. Sí, sí, después depende de cada uno. Este, bueno, vamos a hacer una última pregunta. Dale. Acá Marcos te pregunta si aprendiste a comer con los palitos. Sí, aprendí. Pero eso aprendés no por tener un novio coreano, lo aprendés porque en el barco hay palitos y todo el mundo tiene hambre a la noche porque en el barco se cena a 5:30 de la tarde. Ustedes lo saben muy bien. Sí, Entonces a la noche, no todos los días, porque el cuerpo se te acostumbra, les prometo que se te acostumbra. Pero alguna noche que tenés hambre o te quedaste sin comer porque te salteaste la comida, lo que sea, en el barco venden noodles, los fideos instantáneos, y todo el mundo come noodles. Y
si te encontrás a cualquier amigo asiático, te dice, ¿cómo vas a comer los noodles con tenedor? Y te enseñan a usar los palitos. Entonces, mismo nosotros en el café hicimos un noodle party, una fiesta de noodles, y todos aprendimos a usar los palitos. Yo no sabía usar los palitos antes de ponerme de novia. Y cabe aclarar que cuando vos entras al comedor, que es tipo autoservicio, vos te agarras tu bandejita, tu plato, y hay tenedor, cuchillo, cuchara y palitos. Allá Exacto. hay palitos directamente, no es que tenés que conseguírtelos, hay. Y hay dos tipos diferentes de palitos, o sea, Sí, sí, sí. tanto así. Vamos con la última pregunta, sí. Vamos, así ya cerramos. Para los que preguntaron, queda grabada la charla, después si la quieren repasar, compartir o si llegaron tarde. Rosy y Leoster pregunta, ¿crees que el mundo está más evangelizado a causa del Ministerio de los Barcos? Ojalá que sí. Yo creo que el barco es un granito de arena en medio de todo lo que podemos hacer. Si el barco sigue funcionando, pero las personas siguen duras y no reaccionan a lo que el barco está intentando hacer, que es movilizar, no va a servir. El barco también tiene diferentes enfoques en cada área que visita. Eh, Cuando el barco estuvo en Latinoamérica, justo estoy usando la remera, que dice, esta justo es la de portugués, que dice, eles são como nós, que significa ellos son como tú. El barco tuvo un enfoque de llevar a las iglesias de Latinoamérica una mirada accesible a estos países no alcanzados. Es decir, ellos son como ustedes, les gustan las mismas cosas, son familiares como nosotros, la gente que vive en estos países, les gusta el fútbol como nosotros. Entonces el enfoque que el barco tuvo en Latinoamérica fue movilizar a las iglesias hacia los menos alcanzados. Y la verdad, por los números que se vieron en cuanto a porcentajes y en cuanto a las encuestas cuando terminamos como el tour por Latinoamérica, se vieron números espectaculares, un montón de gente que se estaba comprometiendo a orar, o sea, no voy a decir números porque no me los acuerdo, pero miles de personas comprometiéndose a orar, cientos de personas interesadas en sumarse a las misiones. Ahora, el barco, como estaba diciendo, no puede meterse en tu corazón y mandarte a los no alcanzados. O sea, el barco lo que hace es venir a traer la palabra de Dios. Si vos estás atento, si vos tenés tu corazón abierto a escuchar lo que Dios te dice y Dios te manda a los no alcanzados, el barco fue parte del proceso de una persona en salir al campo misionero. Y eso creo que es lo que más orgullo santo nos da, especialmente yo lo puedo mirar con esta mirada de Latinoamérica porque fue lo que viví yo. El barco cuando está en Europa tiene otro enfoque, cuando está en África tiene otro enfoque. Pero lo que yo pude vivir, que fue movilizar las iglesias latinoamericanas, fue algo hermoso. Cuando yo iba a una iglesia a contar de eso y me terminan diciendo, che, la verdad que nunca lo había pensado, voy a empezar a orar por el tema. A mí se me llenaba el corazón, porque a mí también me había pasado como esa persona, que yo no sabía las posibilidades que uno tenía. Y gracias a alguien que vino a contarme, me enteré de los no alcanzados, de orar por las misiones. Entonces, yo creo que con algunas granitos de arena de toda la gente que vamos al barco, estamos contribuyendo a la evangelización mundial. Ojalá, sí. Todos, todo lo que hemos ido al barco hemos tenido una experiencia y siempre te toca de algún lado, no sabemos si estamos más evangelizados o no, pero que se moviliza toda la gente que va, eso seguro, eso seguro. Por último, para cerrar, sabemos que estás con el curso de Explore. Te voy a pedir que cuentes un poquitito nomás para que los que nos escuchan sepan de qué se trata. Después siempre, obviamente, en la página OM tienen información más detallada. Es, el Explore es un curso de 7 semanas, si no me equivoco, en el que se explora un poquitito, es como una mirada así rápida a lo que son las misiones. Hay un montón de otros cursos que van en profundidad, pero para aquellas personas que quieran comenzar de cero a ver lo que son las misiones, la base bíblica, el corazón de Dios, cómo ayudar, y me gusta porque da una perspectiva tipo general a las personas que quieren ir, a las personas que están acá y van a enviar, cómo ser parte también de eso, porque es una realidad de que Dios no nos va a mandar a todos al campo misionero, pero todos podemos ser parte de esto, ayudando, sustentando a las personas que están yendo, como hablábamos antes.
nadie puede ir solo, como decimos. Yo no pude haber ido al barco si no tenía todo un equipo de gente atrás ayudándome, sosteniéndome, no solo económicamente, sino también espiritualmente, gente orando por mí, ¿cómo se dice? Emocionalmente. Hay muchos aspectos que ver. Entonces el Explore es como así, una introducción a todo lo que es el mundo de las misiones. Así que ahora ya está empezado, pero dentro de poquito, creo que el mes que viene o el otro, empieza uno nuevo. Así que lo recomiendo. Que estén atentos porque cuando se vuelva a abrir la inscripción va a salir por las redes, así que ahí van a tener toda la información, el formulario y demás. Sí, bueno, Mica, gracias por esta hora, por todo lo que compartiste con nosotros. Gracias a la gente que se conectó, que estuvo preguntando. De vuelta, la charla queda grabada, después si la quieren volver a escuchar. Toda la información de los cursos que mencionamos, del Expro, de la movilizadores, el del Envíame a mí, del Alza tu Voz, todos están en la página de Instagram o de Facebook más detalladamente, pueden escribir mensaje directo si tienen alguna duda, si quieren saber un poco más. Y bueno, esperemos que esto también sea un comienzo de un ciclo de vivos con diferentes personas. Lo estás inaugurando, Mica, al ciclo de vivos. ¡Qué emoción! Así que bueno, muchas gracias a vos. Esperamos que te vaya bien con tu relación a distancia. Ese es un corazón, para los que no entienden. Yo, en el barco lo hacemos todos, y yo volví a casa y así la gente me miraba, y yo, es un corazón. Es la versión asiática de esto, digamos, ¿no? Exacto. Es más fácil, sale más fácil. Ahorrar tiempo, ahorrar ganas, todo. Se ahorra energía, fuerza. No sale deforme, viste, que a veces... Sí. Bueno, así que muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias. Adiós. Chao.